Hoy día vamos a hablarles sobre dos leyes romanas antiguas, la Lex Aurelia Judiciaria y la Lex Usonensis. Estas leyes romanas se aplicaban para la corrupción de funcionarios, además de crear o ayudar a fundar nuevos lugares. Gracias. Aurelia Judicial o Ley Cocia se dio en los años 70 a.C. Fue por el pretor Lucio Aurelio. Esta ley definía la composición del jurado en los juicios que investigaban la extorsión, la corrupción y el mal cargo que ellos hacían. El jurado era conformado por el Senado. El primer tribunal permanente en Roma fue llamado el Quaestio Repentinium. Este fue creado en el año 149 a.C. por Julio César, que su función era investigar los malos usos que daban el Senado romano junto al impuesto económico que se les daba. Uno de los últimos ejemplos que se dio en aquel entonces fue de Cayo Verres, que fue el último que fue juzgado por la ley que se dio por Sila. Y ese sería un caso claro donde vimos cómo Verres fue juzgado por el Senado ante el mal uso de sus recursos. Disposiciones. Según los términos de la legislación, el jurado del Quaestio debía tener la siguiente composición. Un tercio estaba conformado por los senadores, otro tercio estaba conformado por los equites y otro por los tribune aerari. Cada uno de estos tercios debía tener 300 integrantes, así formando un total de 900. Los tribune aerari tenían la misma cualificación censal que los equites, por lo que a menudo se incluyen bajo esa descripción. Se ha argumentado que eran hombres del censo ecuestre, no inscritos por los censores en las centurias ecuestres, pero no hay evidencia real sobre este hecho. Además, el asentamiento de Sila mantuvo su redacción, solo cambió la composición del jurado. Finalmente, la Lex Aurelia Judiciaria se mantuvo sin cambios hasta la dictadura de Julio César. Buenos días, mi señor. Buenos días, coronel Daniel. ¿A qué venía esta ocasión? Necesito fondos para poder invadir la ciudad de México. Este es un amigo pequeño y quiero ayudarlo. El dinero que era para obras públicas y para ayudar a la gente, estamos en esta ocasión porque su causa le parece bien. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. La Lex Usonensis, también denominada Ley del Urso o Ley de la Colonia de Osuna, fue una norma propuesta por la colonia romana. Fue ubicada esta en la Hispana Romana y también fue una lex data, es decir, que fue promulgada por el magisterio y antes prevista por ello. Esta ley fue promulgada también por Julio César en el año 44 a.C. Esta tenía como fin poner un orden entre los municipios y los pueblos. Para hablar sobre esta ley tenemos que saber quién y cuándo fue promulgada. La promulgó Marco Antonio en el año 44 a.C. Esto pasó en la ciudad de Urso, que actualmente es Osuna. Esto se dio tras las luchas entre César y Pompeyo durante el periodo republicano. Este fundó en Osuna como una colonia de ciudadanos, ¿no?, llamada Genetiva Lulia. Esto en honor a la diosa Venus. Para más información tengo de qué material fue hecho, en qué época, cuándo fue descubierto, de procedencia y la ubicación. Para hablar sobre de qué estuvo compuesto del material de bronce, el cual tenía una altura de 59 centímetros y tenía una profundidad de 3 centímetros. Esto fue en la época republicana, ¿no?, en el Alto Imperio Romano. 3. Y este fue descubierto en 1870 hasta 1875. Su procedencia es de Urso, Osuna y también de Sevilla. Continuando con el contenido de la ley, aquí trata de muy diversas cuestiones de régimen local, en el cual están inmersos los magistrados,
funcionarios, ingresos de la colonia, como los arriendos públicos, más conocidos como vectigalia. También las multas por impagos, entre otros. También estaban los colegios sacerdotales de pontífices y de augures, orden procesal, obras públicas. Dentro de las obras públicas tenemos los sistemas de saneamiento, carreteras y caminos, distribución de terrenos y mantenimiento de aguas públicas. Además de esto, también se ve inmerso la policía interna, la defensa militar, regulación viaria y los ritos funerarios. En conclusión, la ley Aurelia judicial y la ley Ursunensis fueron normas dadas para poder regular la vida en la sociedad, más que nada porque había demasiados maltratos y en los municipios había mucho desorden. Gracias. Para la profesora más sexy, la Miss Aramayo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, indeseables, deseables, lo que sea. Contenido de la ley. Aquí trata de muy diversas cuestiones del régimen local. Según